Muy buenas tardes. Un día menos de confinamiento nos queda. Hay que mirar siempre el lado positivo. Vamos a ver si encontramos por aquí al amigo Paco. Vamos a ver. Muy buenas tardes. Hoy es día de fiesta. Yo ya no los distingo, pero seguimos en día de fiesta. Aquí está. Hombre, Guacho. Pero vamos, yo no sabía que tú te ibas a ir a la catedral. Sí, hombre, qué menos. ¿Eh? Madre mía, ¿dónde te has ido? Pues aquí estamos en la sala del Museo de Libros y de Botas. Joder. ¿Qué tal? Ahora, Yo tengo por más, todo lo grande. hombre, aquí hay más libros que tienes tú detrás. Bueno, pero es que yo tengo izquierda, derecha, detrás y delante. Ah, que no sale todo, me imagino, me No, imagino. aquí Un sale erudito como tú. no, un loco. Te oigo bajito. No sé ¿Me si es oye? culpa mía. Vamos a ver. Te oigo bien, pero muy bajito. A ver, háblame. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Ahora sí, ahora perfecto. ¿Me oyes bien? Pues Sí, perfecto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, pero te tengo que decir primero una cosa antes de que sigas, si no se me pasa. Que en nombre de... Esta mañana he estado hablando con Enrique y que sepa que estamos todos muy agradecidos de tu labor de divulgación de los vinos de Montilla Moriles y de los vinos generosos en general. Muy agradecido por parte de Toro Balay y ya sabes que te traslado también por parte de Enrique que la labor que nos está haciendo es encomiable. Pues muchísimas gracias porque la enfermedad terminal tiene estas cosas. Sí. Cuando se llega aquí de todo. Primero quería, Paco, que nos explicaras un poco, a la gente le explicaras quién eres. Bueno, eso me pregunta mi mujer. Nada, yo soy el gerente de Toro Albalá desde hace 20 y tantos años, no recuerdo, 22, 23 años, y soy el yerno de Antonio Sánchez, el propietario de Toro Albalá. Yo entré en la bodega ya hace mucho, hace 30 años, que nos conocíamos en aquella época. Nos conocíamos y no era yo ni gerente, que iba por Madrid. Y luego cuando ya él se jubiló, pues él ha estado al frente en el tema del laboratorio y de la enología de la bodega. Y yo pues llevaba la dirección de la bodega hasta hoy. A los primeros comienzos, acuérdate que fuimos los primeros que íbamos con la botellita de Pedro Jiménez. Sí. Enseñándola por ahí y luego, bueno, pues ya cuando se hizo una introducción en el mercado, pues bueno, pues ya dejé de salir menos, ya estaba más en la bodega, ¿no? Pero te voy a contar una anécdota que me acuerdo ahora mismo. Me acuerdo, estaba estudiando yo en Madrid, estaba haciendo un máster, iba por las tardes, llegaba en el AVE a las 5 de la tarde y tenía unas clases, empezaba a las 7 de la tarde. Y entonces digo, bueno, pues de las 5 que llego hasta las 7 voy a visitar algunas tiendas de vino a ver si le vendo PX. Y resulta de que iba a visitar y nadie me compraba. Nadie. Y era curioso. Yo llevaba para saber dónde estaba la tienda me llegaba la guía de Peñín. Y un taxi me llevaba, llévame a esta tienda, nada más iba a una punta y luego a otra, ¿no? Y me acuerdo que visitaba 2 o 3 tiendas y recuerdo que había recuerdo uno, creo que era la tienda del Cava o algo de eso. Sí, claro, la de Augusto, la cava de Augusto. En la Cava de Augusto. Y me dice, ven para acá. Y me enseñó allí unas botellas y dice, ¿qué hay en aquella estantería? Digo, Pedro Jiménez, creo que era Pedro Jiménez, era de Jerez.
Sí, sí. Y dice, ¿sabes cuántos años lleva esa botella ahí? Pues 8 o 10 años. Dice, ¿qué es lo que me trae? Y yo le decía, digo, mira, yo no sé cómo, pero yo esto lo tengo que vender, porque resulta de que esto está muy bueno. Y entonces me di cuenta que el problema que teníamos las bodegas de Montilla y Moriles y de Jerez, que es que no conocían los Pedro Jiménez, el consumidor, ¿no? Y me Claro. acuerdo que había una tienda en Madrid, bueno, había no, está todavía, si algunos días lo escucha esto, les mando saludos, Maite Santa Cecilia. Claro. Un clásico. Y, me, Que y, estaba y su, fui estaba al, su padre. Fui ya terminando, estaba el padre, ya estaba en compra y ya terminando el curso, pues se escuchaba mucho aquella tienda y fui a ofrecerle y me dice, ¿tú estás dispuesto a promocionar el vino? Digo, yo sí. Dice, vamos a promocionarlo. Y entonces conseguí a través de Maite meter el vino en Madrid en los mejores restaurantes de Madrid. Sí. Y fíjate que cuando había feria en Madrid, los importadores de vino, pues cuando viene a Madrid, pues va habitualmente a esos grandes restaurantes, ¿no? Me acuerdo Salacaín y alguno más. Y entonces, como yo tenía nuestro vino y le daba nuestro vino como una cosa fantástica, y me acuerdo que empezaron la gente de los importadores a enviarnos, entonces estaban los FAS, enviarnos FAS para comprarnos vino. Y ahí fue cuando empezamos nosotros con las exportaciones y a introducirnos ya en el mercado nacional, ya hace años. Con el Don Pequis, claro. Con el Don Pequi. Con el vino de pasa aquel Y que... sacamos, te voy a contar la anécdota, sacamos el primer vino viejo que sacamos, porque es justo decirlo, me acuerdo yo que nos llamó el del Corte Inglés, el gourmet del Corte Inglés, y fuimos mi suegro y yo, que yo creo que es el único viaje que ha ido mi suegro a ver a un cliente, y fuimos los dos al Corte Inglés, y le dice, el Corte Inglés era un auténtico experto en los vinos dulces, ¿no? En los vinos de los Pedro Jiménez. Y me dice, ¿ustedes tenéis algún vino viejo? Y dice mi suegro, pues claro. Dice, ¿me lo podés vender? Dice, pues sí. Y entonces fue la primera vez que empezamos nosotros a envasar los Pedro Jiménez viejos y a sacar las ollas que teníamos en la bodega. Pues fue por una petición del gourmet del Corte Inglés. Yo no me acuerdo de este hombre cómo se llamaba, ¿no? Claro, con aquel del el convento del 39. Efectivamente, ese fue uno de los primeros, ese fue quizás el primero. Sí, Ese vino y lo selló el notario de aquí de Aguilar, vino y le puso el sello, que si alguien tiene alguna botella, si se fía, tiene un sello que pone Notaría de Aguilar para certificar las botellas que hicimos en aquella época, ¿sí es verdad? que No me acordaba. yo debo decir antes es que yo vendí pues unos 15 años vinos de Toralbalá, cuando trabajaba en la distribución y le conocí a Paco. Él dice que venía en el AVE, que no había AVE, y decía que había hecho un máster. Y hizo un máster de la vida, más que de venta y de todo, cuando le conocí de estudiante en Madrid, en aquello. Pues fíjate, no sé si tú conoces a una tienda que hay en Tenerife, La Salmantina. Me mandó anoche un correo, dice, oye, Paco, que quiero saludarte cuando sale en directo y tal y cual. Y esta mañana lo llamé. Digo, oye, no me acuerdo tu nombre, dice que es de La Salmantina. Y era la época que iba yo a Madrid, que estaba allí con Pipo, el gourmet. Y hemos estado recordando esta mañana la época, pues, que él habló de ti, que se acordaba de ti también, de la época aquella de hace ya 25 o 30 años, que me ha dado una alegría. Digo, no sabes la alegría que me ha dado de hablar contigo. Y ya me decía, dice, te veía venir por la feria muy delgadito, con tu chaqueta, dice, señorito andaluz. La gente que apostó por aquel vino, Cueñas, sí, efectivamente. la terraza Pero, del casino. Sí, sí. María Y Pipo, José. me acuerdo yo, Pipo también, que fue de los primeros distribuidores Bueno, de Pipo, Madrid. con Pipo, pero que Cueñas lo Y compró. también. Y bueno, costó mucho trabajo, ¿eh? Me Mucho. acuerdo también una vez que vino aquí Sayet de Gélida, Tony Falguera. Sí. Eso fue de los primeros que vino con Manuel López Alejandre. Fue de los primeros clientes que vino aquí y fue los que nos ayudaron. Costó a lo primero meter los Pedro Jiménez el Don Pequi, costó barbaridades. Luego hemos tenido un gran éxito, muchísimo. Luego ya salieron los vinos, estos ya nos dimos cuenta que la gente pues tenía cierto interés en los vinos, los Pedro Jiménez viejos, en los amontillados. Ten en cuenta que estamos hablando de una época que prácticamente esos vinos tenían, ahora Sí, quizás un poquito más, pero aquella época costaba mucho, ¿eh? Pero tú di cuánto valían para la época. Sí. Bueno, en aquello, el 39 lo vendíamos a 50, me acuerdo, 50.000 50.000 pesetas. pesetas.
50.000 pesetas hace de esos 25 años. Que me acuerdo yo que dimos una cata en Valencia de vino y llegó una señora y compró 2 botellas en la cata. Se gastó 100.000 pesetas y yo me quedé, digo, bueno, eso tiene que ser estamos hablando de hace 25 o 30 años, que 50. Hoy 300 euros en una botella de vino era dinero, imagínate en aquella época. Claro, de todo. Pues vosotros habéis hecho, vuestra filosofía es muy diferente a la de, por ejemplo, a la de Pérez Barquero o la de Alvear, que ellos tienen unos solerajes, y vosotros lo que tenéis es una cantidad de botas enormes. Seguramente sois la bodega que más ha amontillado viejo, con Pérez Barquero, que tenéis de todo lo que es Montilla Moriles, pero vosotros lo que habéis cambiado es diferentes cosas que has ido haciendo tú, que es primero las presentaciones. Vamos a empezar por partes. Primero sí, porque tiene su explicación, Juanjo. Mira, yo me di cuenta que el sector de los vinos de Montilla Moriles y los generosos en general tenían presentaciones muy clásicas, ¿no? Etiquetas básicamente antiguas, ¿no? Lo que hicimos fue un poco actualizar las etiquetas, estaba un poco abandonado aquello en general, ¿no? Luego, no sé, mi suegro, como Antonio es enólogo, pues aquí en el pueblo, ten en cuenta que enólogo no hay mucho en Montilla Moriles, entonces tenía un cierto prestigio ya y resulta de que a él le llevaba la enología pues a muchos amigos que tenían bodegas particulares, lagares pequeños, llevaba prácticamente casi todas las cooperativas de la zona de Montilla Moriles. Y en aquella época hubo una época que empezaron a quitar estas casas grandes, empezaron a echarla abajo, vendían las botas con el vino. Y entonces Antonio pues ve que cada uno tenía su singularidad. Uno había de Pedro Jiménez, otro había de Amontillado. Y claro, lo que él se planteó cuando fuimos adquiriendo esos vinos, yo recuerdo, a mí me decía, Paco, todos los vinos viejos que salgan para comprar, cómpralo, ¿no? Y nosotros comprábamos mucho, pero claro, yo llevaba el tema económico y te puedo decir que había auténticos disparates que se compraba, que luego ese vino se quedaba guardado. Lo que sí teníamos claro y mi suegro, por supuesto, que era el mensaje que él tenía desde el principio, es que los vinos no había que homogeneizarlos, ¿no? Que los vinos cada uno tenía un estilo, cada vino tenía un microclima, cada vino tenía una historia, ¿no? Pues mira, tengo aquí una botella del Ginés Liébana, que es de la historia más bonita. Sí. Este vino ya no hay, ¿no? Este ya se agotó hace tiempo, se hicieron 1.490 botellas. Brevemente voy a contar la historia de ese vino. Pues, por ejemplo, ese vino era de una bodega de Montilla Moriles que cambiaron de mano, los propietarios cambiaron a otro, lo tuvo Rumasa, conocía, porque es un íntimo amigo mío, se casó con la hija de una nieta y tenía en una finca en el campo, en una viña, tenía en una nave de estas de aperos, tenía 5 o 6 botas y tenía unas botas de Pedro Jiménez y de Amontillado, que entonces en aquella época, aquí en Montilla Moriles había esa costumbre que cada lagar o cada bodega o cada particular que hacía vendimia, pues lo habitual era que cuando nacía un hijo, pues le ponía un cachón de bota, ¿no? Ahora va a hablar con Manolo del Pino, pues Manolo del Pino mismo cuando nació su hijo, a cada uno le puso su cachón de bota, ¿no? De Pedro Jiménez, ¿no? Pues eso lo tiene ahí como una joya, ¿no? Pues bueno, pues este vino en concreto recuerdo que era muy denso, el Pedro Jiménez, y como tenían también un amontillado, lo recogimos, me acuerdo que lo recogimos en una pluma para que no se movieran las botas, porque las botas estaban muy viejas, y lo que hicimos, tú fíjate, cogió mi suegro una olla grande, de estas de 200, 300 litros, y mezcló el Pedro Jiménez, que era muy denso, como si fuera rope, lo mezcló con el amontillado y lo calentó, lo puso a calentar para diluirlo, y luego lo filtramos. Y las botas las cortamos en duelas. ¿Qué hicimos? A cada botella le pusimos una duela pequeñita, un trocito de duela, para recordar las botas aquellas. Y bueno, y fue uno de los mejores vinos que hemos tenido en la bodega, ¿no? Te puedo decir que este vino, pues bueno, se ha catado con el Chateau d'Yquem, se ha catado con los grandes vinos, y uno que lo ha catado muchísimo, que lo ha llevado siempre en su coche a muchos sitios fuera de España, ha sido Quimvila. A Quimvila le cantaba el 1910, sí, ¿no? Sí. Pues como este vino, esa historia, pues te puedo contar muchísimas, ¿no? Cada uno te ha dado. Muchísimas. Y luego te contaba también, luego cuando empezamos ya con los sacar, que vimos que tenía ciertos resultados de interés en los vinos estos muy viejos,
pues lo que fuimos buscándole un poco la transabilidad a los vinos, porque lo que no podíamos, teníamos claro que distintos vinos no podíamos sacarlos bajo una marca, porque tú podías sacar ese vino bajo una marca y lo que ibas a tener son 1000 botellas, 800 botellas, 2000 botellas. Claro, ¿cómo lo hacías, no? Dice, bueno, pues entonces se nos ocurrió, bueno, pues vamos a buscarle la transabilidad, vamos a buscarle el año, en algunas veces estaba más claro, pues se le ponía el año del vino, pero era porque había que, pues Ginés Líbana, por ejemplo, salió ahora uno del 1937, ¿no? Sí, Ginés de Líbana. Otra de las cosas que cambiaste cuando llegaste allí fue el sistema comercial, porque habéis hecho, es una apuesta enorme de Toro Albalá y que os ha dado los resultados con un equipo fantástico, con Sorgato, con Raya, o sea, habéis hecho un equipo y ha sido una de vuestras grandes apuestas y diferenciaciones. Sí, bueno, las bodegas, ten en cuenta que las bodegas cuando el gerente tiene tintes comerciales, como era en mi caso, y la bodega sobresale, hay alguna bodega que conozco yo que el gerente ha sido director de marketing, sobresale mucho el marketing y cuando es enólogo sobresale mucho la calidad del vino. En este caso, Antonio Sánchez aportaba su grano en su conocimiento de que se había dedicado toda su vida a la investigación del vino y yo me complementaba con él por el tema comercial, ¿no? A mí me gustaba mucho el tema comercial, me gustaba mucho el tema de la economía y eso, y me gustaba mucho el tema del marketing y la renovación y la actualización del negocio, ¿no? La verdad que luego en el equipo hay que tener suerte, ¿no? Nosotros tuvimos mucha suerte con Antonio Sorgato, que lleva Antonio, ya tú lo conoces, hace muchos años, 22, 23 años. Sorgato es un gran comunicador, un trabajador incansable. Ayudó mucho en esos inicios para la exportación. Ten en cuenta que hoy Toro Albalá son de las bodegas que más vino vende fuera como vino viejo y grandes vinos, ¿no? Luego entró Raya lleva menos tiempo, lleva unos 6 años, sí. Y le pasa como a Sorgato, es un genio de la venta, un gran comunicador, un magnífico relaciones públicas, un gran trabajador. Claro, cuando tú tienes ese equipo... estaba mi suegro, yo. Y no quiero olvidar a otra persona que hizo un trabajo fantástico, que fue Pilar. Sí, bueno, Pilar además Pilar tiene una cosa que ya no había que probarle. Pilar es que cogió las cosas con mucha ganas, muy trabajadora, fue su primer trabajo. Y bueno, y nosotros estamos muy agradecidos a ella. Ella tenía una iniciativa impresionante y además, bueno, hizo, no sé cuánto tiempo estuvo aquí, pero se estuvo hasta final de este año pasado. Yo creo que se agobió un poco porque ya asimilaba demasiado. Pilar estaba a las 11, las 12 de la noche trabajando, ¿no? Y al final se estresan, ¿no? Hay gente que se estresa y luego la gente que es joven buscan también otros retos, ¿no? Porque cuando eres joven no te quedas en el mismo sitio, ¿no? Y yo, pues bueno, pues le deseo a ella que seguro que lo va a tener mucho éxito, ¿no? Sí. Fíjate, una de las cosas, en la última cata por parejas de Vila Viniteca, pusieron a ciegas un vino, un PX, y fue el vino que más gente acertó, que fue el PX del 29. Me voy a servir una copita que si no se nos pasa hora de la copita del Pedro Jiménez. Yo como es el día del trabajo, pues ¿cuál has cogido? Un 31. Digo, bueno, pues, yo he cogido otra, ahora he cogido otra, ahora me la voy a... Que sepa, bueno, te voy a hablar del 31, lo tengo que decir. El 31 cuando hubo, no sé si fue hace un par de años, los de los Master Wine en Logroño, pues ahí hubo 6 bodegas, ¿no? De toda España. Fue un evento internacional, ya lo sabes. El único vino generoso que fuimos nosotros con el Pedro Jiménez del 31, ¿no? Fue un gran vino extraordinario. Bueno, y un evento de esos como los Master Wine, que ahí estaba Vega Sicilia, estaba Pingu, estaba Los Palacios, estaba Gramona. Hay otro de ahí de Salamanca, no me acuerdo el nombre, sin con barba, lo conocerás tú, de tinto también. Y estábamos nosotros, y como único vino generoso, como te digo, fuimos nosotros con un Pedro Jiménez. Y luego, antes que se me pase también, que luego con la charla, los dos charlamos mucho. Nosotros teníamos que tener esto una tarde entera, no media hora. Luis Gutiérrez ya sabes lo que hizo por Andalucía, por los vinos generosos. A nosotros nos dio 100 puntos Parques, le dio 100 puntos Parques también a Pérez Barquero, le dio 100 puntos Parques a Arbeal, le dio 100 puntos Parques a
a este del que hace un moscatel allí buenísimo, no me acuerdo la bodega, le di Sí, a a Valdespino. Valdespino, que precisamente hace un par de días que me regaló Juan Ojeda, le cambié una botellita de PX del 46 de 200 puntos Parques por una de ellos, que precisamente la probé antes de ayer, que Manolo del Pino no estará escuchando, que se lo di el otro día, que dice, guárdame un poquito que lo quiero probar. Sí. Que lo sepa, que lo tengo guardado. Y luego, pues bueno, eso hay que agradecérselo a Luis Gutiérrez, que nosotros con el tema de los Robert Park estábamos un poquito dejados, y ahora lleva unos años que sí Nunca que ha hecho mucho. nunca había salido los vinos Nunca, generosos nunca, hasta que Luis lo hizo. efectivamente. Además, Luis, bueno, yo qué sé, yo he visto muy pocas personas junto contigo de las que más saben de vinos generosos, ¿no? Y yo un día que estuve con él, pues se lo dije y se lo agradecí. Digo, tú no te puedes imaginar lo que está haciendo por los vinos generosos, no por Toro Albalá, ni por Pérez Barquero o Arbear, sino por todos los vinos generosos, porque yo creo que nos tiene que llegar el momento, ¿no? Porque son verdaderamente joyas enológicas. ¿Me voy a dar un sorbito? Yo también. A nuestro maestro Paco del Castillo, que ha sido el instructor de todo. Bueno, Paco, te voy a decir una cosa, que he hablado del 29, que el 29 salió en la cata por parejas con Kim Vila, el otro día lo hablamos, y casi todos atinaron que el vino era del Toro Albalá. Claro, por eso es a lo que iba ahí. ¿Por qué se reconoce un PX de Toro Albalá respecto a los demás? ¿Cuál es esa magia que hace ese catedrático de sabiduría que es Antonio Sánchez para llegar a esta finura, a esta delicadeza que tiene el vino? Antonio, una cosa que yo siempre le he oído decir, que dice que cada bodega tiene que tener su sello propio, ¿no? Los vinos, él ha sido un enemigo de los vinos estándar, ¿no? No lo ha querido nunca y es un genio. Hoy he estado tomando una copa de vino con él al mediodía con mi suegro, y claro, yo le decía, digo, Antonio, es que nosotros pues discutimos muchas cosas del día a día del negocio, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues que era un visionario, que planteaba cosas que esas cosas no se podían hacer hasta dentro de 30 o 40 años, ¿no? Estamos hablando de que Antonio, por ejemplo, estás viendo al fondo estos libros, ¿no? Tiene una biblioteca de libros de vinos del mundo, ¿no? Yo creo que es la biblioteca más grande de libros que hay ahora mismo en España y en muchos países, ¿no? Luego, fíjate, las botas que están en alto. Esas botas, pues, en las vigas que están las sujetas, son las vigas de la estación de Sevilla, de Renfe, la estación de Renfe en Sevilla. Antonio ha sido un visionario y, como te digo, he oído de los estándar, y entonces, pues, ha impuesto su sello. Lo tiene en todo, en los vinos Pedro Jiménez, lo tiene en los amontillados, lo tiene en los vinos finos. Y ese toquecito de amontillado viejo que... Pues mira, esos vinos, muchas cosas son por casualidad, ¿no? Porque ten en cuenta, cuando tú tienes, como te dije antes, nosotros habíamos comprado muchos Pedro Jiménez de particulares que estaban en las casas, que ten en cuenta que antes no había tanta costumbre de consumir vino, y son vinos que se consumían poco, se guardaban para las comuniones, para las bodas de los hijos que a nombre de que se habían puesto. Entonces esos vinos se cogían mucha densidad, y esos vinos pues tenían una carga de azúcar muy grande. En la exportación no quieren los vinos tan dulces, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que un Pedro Jiménez no puede tener 420 gramos de azúcar por litro, ¿no? Entonces empezamos a echarle un toquecito para distinguirlo, pues un toque de amontillado, ¿no? Y entonces, pues, si el vino pues tenía 50 años o 60, pues le echábamos un amontillado de la época, ¿no? Y entonces, para distinguir un Pedro Jiménez, tú sabes que un Pedro Jiménez que tenga, no sé, 30 años en una bota o tenga 32, prácticamente no se diferencia, ¿no? Entonces lo que se hizo fue darle su sello personal, que a cada uno, pues, en algunos casos, te puedo decir, el 29 no lo tiene, ¿eh? El 29 no tiene ese toque de un poquito de amontillado, el 31 sí lo tiene. Sí. Entonces, pero lo que se buscaba era que todos los vinos no fueran iguales, y entonces en algunos casos, cuando el Pedro Jiménez era demasiado denso, tenía mucha carga de azúcar. También te insisto que fuera de España no los quiere con tanta azúcar, pues se buscaba darle un carácter diferenciador, y luego pues le aporta unas características distintas. Sí, es que se diferencia. A mí me sorprendió que estando allí, además
lo comenté luego con Raya y con tu hijo, que es el vino que más gente había atinado, que era de Toro Albalá. La gente falló la añada, pero bueno, eso es normal, pero la gente lo puso. Como anécdota que nos está escuchando Manolo del Pino, pues él fue a una comida que le invitaron, estaba allí con unos amigos y le pusieron una copita de Pedro Jiménez y él le dijo, llamó al camarero, dice, este pequi, tráete la botella, este pequi es de Toro Albalá del año tal. Y trajo el camarero la botella y era de ese año y se quedaron todos, dice, oye, ¿tú cómo lo sabes eso? Dice, porque los de Toro Albalá son inconfundibles, ¿no? Entonces es verdad que tenemos un sello propio en el vino. Bueno, se lo supo dar Antonio, fue aciertos que unas veces tiene, también me imagino que mi suegro pues ha tenido también muchos desaciertos. Hay que tener en cuenta que se ha tirado 40 años o 50 años en la investigación del vino, entonces la experiencia técnica que tiene, ha hecho toda la vida Pedro Jiménez, la vendimia, y bueno, la experiencia que tiene es impresionante, ¿no? Y en esto, y Paco, ¿en estos vinos tienen alguna filtración o no? Porque a lo largo del tiempo se han notado diferencias. Mira, recuerdo una vez que vino aquí una bodega, amigo de mi suegro, y entonces, te lo voy a decir el nombre porque son muy amigos, los de López Hermano, el padre, Juan Ignacio Burgos, y le decía a mi suegro, dice, Antonio, ¿tú cómo filtras el vino que yo no soy capaz de filtrar? Porque ten en cuenta que nosotros fuimos la primera bodega que salió al mercado con un Pedro Jiménez natural 100%, ¿no? Que sabía pasa, ¿no? Solamente era una pasa natural. Y ahí el problema técnico que había, porque entonces yo escuchaba a mi suegro decir que el problema que tenían los Pedro Jiménez, que se había avanzado poco en la técnica porque no se podían filtrar, ¿no? Porque no pasaban por los filtros el vino por la densidad que tenía. Y entonces mi suegro, la solución que le encontró, bueno, a este de López Hermano no le dije, dice, es un secreto. Yo estaba presente, dice, es un secreto, no te lo cuento. Ya el hombre no está, falleció, está aquí enterrado en Aguilar. Y él lo que le echaba era tierra de Lebrija. Traía tierra de Lebrija, nosotros, fíjate que los Pedro Jiménez siempre, el Don Pequi lo hemos sacado siempre con 2 o 3 años de retraso de la vendimia, ¿no? Y el motivo simplemente era porque había que descantarlo, el vino no se podía sacar en el año. Y ya se avanzó mucho la técnica, estamos hablando de hace 25 años más o menos, y entonces en aquellos primeros años se filtraba con la tierra de Lebrija. Acuérdate tú, los pozos que tenía el Pedro Jiménez, que tú lo has visto, quizás en alguna ocasión le has dicho, si oye, estos pozos y tal y cual, digo, mira, es que son vinos muy densos, pero a pesar de estar 2 o 3 años el vino en un depósito de decantación, pues posaba, ¿no? Hasta que ya Antonio pues atinó con la técnica, ¿no? A través de... Tardamos años en sacarlo. De hecho, en las botellas, quizás todavía alguna botella antigua, de las primeras te viene este vino, tiene pozo por su naturalidad y tal, ¿no? Lo que no tiene pozo son los Pedro Jiménez viejos, ¿no? Porque ya son vinos con 40, 50 años, que son vinos ya que han decantado lo suficiente, pero a los primeros nos encontramos con ese inconveniente. Sí te tengo que decir que como fuimos la primera bodega que sacó el Pedro Jiménez Dulce Natural, la gente cuando se echaba una copita de Pedro Jiménez y sabía, es que te estabas comiendo una pasa, se sorprendían. Y yo me acuerdo, Juancho, de si le digo, mire usted, este vino es tan bueno que si quisiéramos mejorarlo no podemos, porque es que verdaderamente te estabas comiendo una pasa. Es que el Don Pequi te toma un chupito y es una pasa, ¿eh? Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué los Pedro Jiménez Dulces son solo enormes? ¿O jóvenes o viejos? Juancho, el Don Pequi, mira, el Don Pequi tiene su carácter propio y sabe a pasa cuando lo envasa a los 2 o 3 años, ¿no? Los Pedro Jiménez, si llevan 5 o 6 años, yo muchas veces les digo, cuando hablan, dicen, este vino es un gran reserva y tiene 5 años. Digo, mírate, con 5 años para nosotros es un vino chico, ¿no? El Pedro Jiménez necesita su crianza en bota. Entonces tiene que estar muy diferenciado. El Pedro Jiménez, el que envasamos nosotros con 2 o 3 años, que sabe a pasa, y el Pedro Jiménez muy viejo, porque entre medias no hay nada. Entre medias nos vamos a encontrar un Pedro Jiménez que va cogiendo un poco, va perdiendo la fruta, se va oxidando, va cogiendo color, pero luego un Pedro Jiménez con 8, 9, 10 años básicamente es el mismo, ¿no? No hay poca diferencia. Tiene que haber una gran distancia
entre los Pedro Jiménez de jóvenes y los Pedro Jiménez viejos, que tienen que ser muy viejos, ¿no? Sí, de todo. Pues muchísimas gracias. Se nos ha pasado media hora en un pispás. Se ha pasado ya la... Bueno, pues... Te agradezco de corazón. Hoy es un día dulce, ¿eh? Día del trabajo y día dulce, probando vinos tú y yo que son de verdadero lujo. Aunque el último que habéis sacado al mercado, que es el 94. El 94, ¿lo has probado ya? Que está formidable. Lo que pasa es que lo mejor de estos vinos yo creo que es cuando los dejas un par de años en botella. Sí, bueno, el 94 lleva 2 años en botella. Ahora tenemos uno que va a salir el próximo. Será el año que viene, me imagino, que es el 99. Y ya lo hemos... Ese va a llevar a lo menos 4 años, 5. Ten en cuenta que ya una de las cosas, voy a ser breve, una de las cosas que estamos haciendo nosotros aquí, que de eso se sabe muy poco en Andalucía, es criar los vinos, ya lo hemos hablado, los amontillados, los palos cortados, los Pedro Jiménez, tenerlo un poco tiempo en botella, ¿no? Tenerlos 2 o 3 años en botella, sí. Porque al final lo redondea. Acuérdate del amontillado del 51, el cambio que tenía cuando llevaba ya unos años en la botella. Impresionante. ¿No? Sí, cambia mucho. Son experiencias nuevas. A esta altura no hay conocimiento porque traemos unas costumbres al final de criar solamente los vinos en bota y el vino se mantiene bien perfectamente en la botella, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Paco, y un abrazo enorme a toda la gente y sobre todo a Antonio. Le das un abrazo enorme de nuestra parte. De tu parte hemos agradecido de parte de Toro Albalá por lo que estás haciendo por Montilla Moriles. Salud, Guancho. Muchísimas gracias. Salud, Paco. Salud. Bueno, vamos a buscar aquí. Con Paco se puede estar una vida aquí hablando y además habéis visto que solo hay que ponerle la muleta y él embiste ya solo. No tiene necesidad. Vamos a ver, Manuel Luis, pero ves cuando. Nuestros amigos escoceses, que habría que levantarles un monumento allí de todo. Sí, Marieta, somos mudos. Si lo único que nos queda es nuestra casa y la lengua, no tenemos más. A ver si estos escoceses son de la mejor marca España. Y los amigos mexicanos, que hay un montón por aquí, fantásticos. Algún día hay que ir allí porque son grandes apasionados. A ver, Manuel Luis. Marta, contáctala, a ver si se puede. Pues hoy es día dulce, días de estos grandes que sienta maravillosamente. Veréis Manuel Luis del Pino, que es un maestro es el gran alquimista de la Pedro Jiménez. Aquí está. Aquí está. Sí, buenas. Hola, ¿cómo estamos? Un placer, ¿Me oyes? Manuel. Sí, perfectamente. No, ¿Qué pasa? ¿Me oyes a mí? ¿Tú me oyes? No me te oyes. oigo nada, disculpa. Yo te oigo, yo te oigo perfectamente a ti. No oigo nada. Conéctate, Ven, hazlo tú, Celia.
Vamos a ver los problemas técnicos. Es que esto de pasar de ser viticultor o ser elaborador a las redes sociales es un salto que nos ha obligado los tiempos. Sí, los auriculares, es cierto que con los auriculares. Sí, el que no escuchaba nada era él. Nosotros a él sí le escuchábamos, pero sí, los auriculares deben de ser. Ponle, Marta, mándale un mensaje que se ponga los auriculares. Por favor. Ahí. Los PX. Gran historia la de los Pedro Jiménez dulces, que son bastante más modernos de lo que la gente piensa en Montilla Moriles y vinieron para quedarse después de la filoxera. Era un vino cuando desaparecieron con la filoxera todos los paseros y las paseras de Málaga y los vinos, y se arrancó toda la viña de Pedro Jiménez en los pagos de interior de Jerez. De todo, vamos a ver. Una botella abierta dura lo que quieras. Yo tengo algunas botellas abiertas. Yo en casa tengo más de 40 vinos generosos abiertos y un Pedro Jiménez de este tipo o un amontillado viejo te puede durar 5 años, 4 años, 3 años, 6 años, lo que quieras. No te puede, estos vinos se puede poner por copas lo que quieras. El tiempo que aguante. Yo el problema es que duran de una manera... Sí, pero entonces no lo puedo ¿Sí? colocar. No lo puedes colocar, quítale los cascos a ver si se oye ya. Con los cascos. ¿Te has puesto los cascos, Manuel Luis? Aquí, ¿no? Ahora creo que sí. No sé si me oyes también. Yo perfectamente, a ti. Sí. ¿Tú me Pero oyes? es que el problema es que como lo tenía esto puesto, ahora no puedo ponerlo. ¿Me oyes ahora? Sí, yo a ti sí. Ahora Yo a sí. ti Ahora sí. yo a ti perfectamente también. O sea que, pues muy bien. Manuel Luis del Pino, para quien no le conozca, es el gran alquimista de la Pedro Jiménez, le viene de casta al galgo, de generaciones, de abuelo, de padre, y él, entre otras cosas, hoy día, y hay que decirlo, pues los mejores PX de Jerez son los que salen de sus manos y de sus tinajas. Pero quiero que él Muchas gracias. quiero que nos explique él algo para que todo el mundo lo pueda entender, algo muy didáctico, cómo viene la uva desde la recogida hasta la tinaja. Bien, pues los vinos dulces Pedro Jiménez nacen como los vinos de cualquier otro, como cualquier otro vino, desde el campo. El campo es imprescindible. Los vinos, la uva es imprescindible. La uva es imprescindible porque necesitamos la uva Pedro Jiménez, que es una uva dulce, una uva con una piel fina, en la que permita la transpiración, la evaporación de la humedad a través del sol directamente sobre la uva. Y entonces, pues, claro, necesitamos primero que la variedad sea Pedro Jiménez, porque ya digo, otro tipo de vinos de uvas no podrían alcanzar la riqueza alcohólica que se alcanza con la Pedro Jiménez. Pero un segundo, si lo pones doblado, ¿puede ser que quede mejor? ¿Así? ¿Para mí? No puede ser. Tiene que tener así. Disculpa, espera. Sí, perfecto. Es que ahora se ha complicado todo. Tengo al técnico que es mi hija que no lo hemos conseguido hacer bien. Bueno, perfecto. No, tampoco. No. Así, venga. Te escuchamos perfectamente. Sí, pero claro, el problema es que bueno, síguelo cogiendo. ¿Vale? Muchas gracias.
Entonces, como estaba diciendo, lo más importante es que sea uva Pedro Jiménez. Sin uva Pedro Jiménez no se puede conseguir el vino dulce Pedro Jiménez, porque hace falta eso es de lo que hemos estado hablando. Luego hace falta, la perfección es que los granos de uva para la Pedro Jiménez que sean racimos largos, para que, un poquito más para acá, racimos largos y uva gorda, la valla grande. Racimo largo es importante para que no sean racimos que no estén muy apretados, porque claro, es necesario que las uvas estén sueltas. Si están sueltas es mucho mejor. Y si la valla es grande es importante. Si la valla es muy pequeña, en el proceso de deshidratación al final tendremos muy poco mosto. Y ese poco mosto sería excesivamente concentrado. Una valla grande consigue que cuando se deshidrate, pues tenemos la suficiente cantidad de mosto necesario de esa uva. Luego, pues, una cosa muy, muy importante es el grado de madurez. Una uva que esté... En nuestro pliego de condiciones en Montilla se alcanza el grado de madurez con 13 grados y medio. Si la uva la cortamos un poco menos de 13 grados y medio, que con uvas verdes no se consigue que la deshidratación sea buena, sea perfecta. 13 grados y medio, toda la uva Pedro Jiménez va bien para deshidratarla. Pero realmente hay un momento, le pasa como a la aceituna de verdeo. Cuando la aceituna se usa para mesa, para comer, pasa de un verde intenso a un pequeño amarillo, un matiz amarillo. Entonces cuando ya la aceituna se puede recoger para comer, para mesa. Pues en la uva le pasa igual. Cuando la uva está verde, de pronto hay un momento que empieza a ser más translúcida, empieza a ser esa valla, se divisa mejor la pepita dentro y empieza a coger un tono amarillento. A partir de ahí empieza a estar. ¿Por qué digo esto? Porque en determinados pagos, determinados momentos, en determinadas viñas, hay uvas que con menos de 13 grados y medio se puede conseguir el momento perfecto para poder pacificarla. Luego hace falta también que haya un personal que esté preparado para recolectarla. La uva hay que recolectarla, hay que dar 2 cortes, tiene que recolectarla y tiene que recolectar solamente los racimos que están maduros. Los que no están maduros los tiene que dejar para una segunda corta con mucho menos kilos de uva, y la segunda corta no sabemos para qué lo vamos a destinar. Trasladamos la uva a la pasera, que es en el campo para deshidratarla, y la trasladamos en caja, pero con poca cantidad, no pueden estar muy llenas. La uva no se puede romper, hay que intentar que no se rompa. La uva Pedro Jiménez tiene la piel muy fina, para precisamente dejar que para que la evapotranspiración pues sea mucho mejor. Cuando la tenemos la uva en la pasera, pues la tenemos que extender al sol, y para eso es necesario pues el clima nuestro. Hay una cosa que normalmente siempre se suele equivocar la gente. Nosotros necesitamos sol, no calor. El calor es intrínseco al sol, pero el excesivo calor es malo. El excesivo calor produce vinos con sabores de cocido, no de uva sobremadura, sino como de fruta cocida. Pero el sol es imprescindible, el sol fuerte. Sin sol no hay Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez de uva sobremadura en cepa no da los aromas del Pedro Jiménez. Luego, una vez que la tenemos, necesitamos también noches cálidas, porque la noche cálida hace que por la noche la uva no se enfríe y rápidamente por la mañana, desde muy temprano, el sol empieza a hacer su efecto, ¿no? A partir de las 9 de la mañana empieza la uva a estar caliente, empieza a estar mucho mejor. Y sin rocío. ¿No es importante el rendimiento bajo? No. Además te digo, Luis Gutiérrez estuvo hace 2 años por allí viendo nuestra viña y se decepcionó y no era justo. Porque claro, él estaba buscando unas viñas viejas con poco rendimiento. No es necesario. O sea, la conducta heroica de nuestros vinos no viene de la viña, viene de todo lo demás. La conducta heroica de nuestros vinos, nosotros necesitamos que tenga una carga de azúcar por hectárea. Cuanto más tengamos, no es importante. Por ejemplo, el riego bien utilizado para elaborar Pedro Jiménez es bueno, es deseable, es una cosa buena. Pero claro, no necesitamos viñas de 500 kilos hectáreas, no da nada. Nosotros no estamos concentrando antocianos en el pellejo de la uva, estamos concentrando azúcares. Y tampoco la diferencia térmica, claro. ¿La diferencia térmica a qué te refieres, perdón? Que tengas frío de noche y calor de día. Eso sí es muy importante. Claro, para la uva no, para la pasera sí. Para la pasera.
Para la pasera sí, es muy importante porque, claro, ya digo, si por la noche se enfría, la uva empieza a calentarse a partir de las 11, 12 de la mañana, es un lío. Y sobre todo, si hay rocío, hay hongos, hay bacterias y eso crea unos problemas enormes. Pero claro, lo que te estaba diciendo antes es que cuando parecía que Luis Gutiérrez pues, se quedaba un poco decepcionado porque las viñas decía, oh, esta viña es que está preparada para tener una producción importante. Digo, claro, sí, es verdad. Pero luego la cogemos, la cortamos a mano, la ponemos en el suelo a mano, la extendemos a mano, le damos vueltas a mano, la tocamos, cada uva la tocamos. O sea, la vinificación más buena de vino tinto la tocan dos veces, una cuando la cortan y otra cuando en la mesa de selección. Nosotros la tocamos un montón de veces, la tocamos manualmente un montón de veces y no se puede mecanizar. Entonces, y luego la ponemos al sol en septiembre, que es un momento en el que en cualquier momento puede llover. Y nosotros nos pasa como a Pizarro, ¿no? Cuando ponemos la uva al sol, hemos quemado los barcos, ya no hay marcha atrás. Porque o sacamos un vino Pedro Jiménez fantástico o un mosto destinado a vinagre. Eso no se puede. Si llueve y se ponen las condiciones malas, pues lo que se puede estropear. Pero incluso diciéndote que los elaboradores, luego lo elaboramos también manualmente, ¿no? Porque tenemos la presión de las prensas verticales es vital y imprescindible, eso es artesanal 100%, pero lo más importante de verdad es que las conductas heroicas de nuestros vinos son de los bodegueros. O sea, los que cogen un vino y lo meten en una bota y esperan 40, 50 años para sacarlo, eso es fantástico. O sea, yo cuando me decía que yo lo miraba y decía, bueno, es que un producto de tinto saca 1000 kilos por hectárea, pero a los 6 meses está vendiéndolo. Es que es lo mismo. Aquí realmente los bodegueros son los que tienen el cielo ganado. Es una cosa espectacular, ¿no? Que sean capaces de aguantar ese vino durante tanto tiempo en unas condiciones óptimas para conseguir un vino estupendo. Y ese paso ahí a la tinaja, a llevarlo a la bodega. Nosotros, una vez que hemos cogido, porque luego es muy, muy importante el momento de levantar la pasera. O sea, porque hemos cogido una uva, la hemos puesto al sol y dependemos mucho de la experiencia del personal que está en la pasera. Porque ¿cuándo cree que la uva se puede recoger? Entonces, levanta la uva y tiene que tener con el lagar tiene que tener una relación muy, muy estrecha porque esa uva que él cree que ya está en grado óptimo, pues no debería de haberse cogido o hay que esperar un poquito más o hay que esperar un poquito menos. Entonces, eso es muy, muy importante porque nosotros, los vinos de Montilla Morila o de Jerez, los Generosos del Sur, realmente debemos mucho a nuestros mayores. Nuestros mayores nos hicieron una serie de cosas que realmente es muy, muy, muy difícil de mejorar. Y como, por ejemplo, en este caso concreto, ¿a qué me estoy refiriendo? A el grado óptimo de 22 grados Beaumet para recoger la uva. 22 grados Beaumet por 9 de alcohol, que es cuando se suele recoger. Si la uva la recogemos con 21 grados, ese sabor que debería tener el Pedro Jiménez a pasa y ese sabor que le ha dado al sol, no lo tiene. O sea, decimos, bueno, incluso con 21 y medio Beaumet, no tiene ese sabor. Sin embargo, si nos vamos a 23, realmente es excesivo, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la concentración es excesiva. Con lo cual es muy, muy, muy importante que consigamos ese 22 por 9. Y cuando subimos ya esa uva, ya la hemos cogido, la hemos cortado, la hemos tendido, le hemos dado la vuelta necesaria, lo tenemos ya perfecto para coger un 22 por 9. Ahora es cuando empieza un poquito también lo simpático. Que la elaboración de Pedro Jiménez es totalmente contraria al resto de elaboraciones de vino y de blanco en concreto. ¿Por qué? Tenemos dos presiones, una primera vertical, una primera horizontal en la cual pues extraemos el 80% del mosto, muy barata, muy fácil, con 2, 3, 4 personas al día es muy fácil de hacer, y una segunda que es la vertical, que es donde extraemos la yema. O sea, nos pasa lo contrario. En cualquier otra vinificación, la primera extracción es la que se detecta el vino de más calidad, la nuestra es la segunda, es la que lo hace de más calidad. Sí. Y una vez que tenemos los mostos, los mezclamos y ahí pasa a tinaja en nuestro caso. Luego, la elaboración de vinos dulces Pedro Jiménez la hacemos muy poco y no hay tampoco un método que sea el correcto y el perfecto para todo el mundo, sino que cada uno elabora el suyo. Nosotros usamos mucho la tinaja. O sea, nosotros una vez que hacemos los vinos y homogeneizamos los conjuntos rápidos, lo ponemos en tinaja porque esa mineralización que le da la tinaja creemos que es importante. ¿Y cuándo se permite, hasta qué momento se permite poder mandar un vino de Montilla a Jerez, que entre dentro de la denominación Jerez? El reglamento de Jerez es complejo, no es fácil. Es un reglamento complicado. Sí.
nosotros antes podíamos enviarlo. Y hay una cosa que no acabo de saber muy bien por qué, que igual lo saben muchos de los que nos estén viendo, o mucha gente en Montilla, yo no lo sé bien, por qué se hizo tradicionalmente el que el vino que iba para Jerez o para Málaga era 22 de Bomé por 9 de alcohol. No lo sé bien, no sé tampoco por qué vino aquello. Lo que sí es verdad es que tradicionalmente nos permitían que pudiera entrar con 9,5, con 9,3, 9,4. Desde hace 6 años más o menos, la Junta de Andalucía nos prohibió que tuviera más de 9. Tiene que tener menos de 9 grados de alcohol. Entonces, en Jerez tiene que entrar con menos de 9 grados de alcohol. Y luego en Jerez, claro, en su reglamento, pues los cupos de envasado son el vino que tengan 2 años el 31 de julio, pueden envasar el 40%. Eso son unos cálculos complicadísimos. Yo creo que ellos tampoco tienen muy claro cómo hacerlo. Sí. ¿Y cuánto tiempo lo tienes habitualmente en tinaja? Nosotros antiguamente... con la nueva reglamentación del Consejo Regulador ya debería de estar allí, no debería estar mucho tiempo. Antiguamente había muchas bodegas que les gustaba llevárselo de un año para otro. Se lo llevaban, había muchas bodegas que les gustaba con mucho más tiempo. Pero claro, podíamos alcoholizarlo algo más. Entonces, como lo poníamos con 9,5 y 10, pues el vino era estable. Ahora, con menos de 9, el verano es terrible. Se puede estropear, demasiado inestable. Sí. ¿Hay tanta diferencia? Sí. ¿Hay tanta diferencia en ese medio grado? Sí, en décima. De 8,9 a 9,3 es la vida. 8,9 se estropea seguro, 9,3 aguanta sin problema. 9,6 va de cine. Hay un elaborador conocido que siempre lo hacía con 9,6, que es como hay que hacerlo. Eso es perfecto. Eso es, hombre, aguanta muchísimo tiempo. Tiene que estar en un sitio que sea fácil de conservar los vinos. Pero 8,8, 8,9, eso se va seguro. ¿Y por qué tiene menos de 9 el reglamento? Fue una interpretación del reglamento comunitario por parte de un técnico de la Junta de Andalucía que me parecía una persona, ya no está en la Junta de Andalucía, me parecía una persona con una sabiduría increíble, era una persona que defendía muy bien sus argumentos, pero ahí nos fastidió de manera descomunal, nos fastidió muchísimo, nos fastidió mucho a Jerez y a Montilla, a Jerez también, ¿no? Y nos fastidió, y Dios quiera que pudiéramos ser capaces de revertir la situación. Nos gustaría poder enviar los vinos con el grado alcohólico que viéramos conveniente. Que con la explicación que has dado queda diáfano. Y de ahí toda esa crianza que parece armonía, porque toda esa la tienes en tu bodega de Montilla. Eso lo tienes en tu bodega de Montilla, y a partir de ahí tú crías para otros más lo tuyo. Sí. O sea, tú eres un criador. Sí, bueno, porque... lo nuestro es anecdótico, lo nuestro es pequeño. O sea, nosotros teníamos una serie de amigos, de gente, de vecinos del pueblo que compraban nuestro vino para regalarlo, y decidimos presentarlo. No podíamos, se lo vendíamos en botellas negras jerezanas y decidimos presentarlo. Nosotros no tenemos... No creo que sea honesto el ser proveedor y competidor, ¿no? de resto de bodegas. No tenemos ningún tipo, no tenemos una aspiración comercial importante. Yo no voy a luchar nunca, no vamos a luchar nunca en un supermercado por quitarle el sitio a otro. Nosotros recibimos todos los años las plantillas del día de Supermercado Día, pero no las miramos, no las miramos. Decía Paco que es el único que se conoce el reglamento en España, sí. El único que se lee el boletín oficial del Estado, que es que porque con menos de 9 grados no se considera vino. Eso es lo que ellos pensaron, pero no es verdad, no tienes razón, porque eso es un reglamento que se hizo como 50 años después de que empezáramos, de que se llevara vino a Jerez. O sea, si los antiguos, si mi abuelo hubiera sabido eso, dice, no, lo ponemos en 10. Porque realmente el reglamento comunitario lo que estuvo recogiendo fue una costumbre que se hacía. O sea, el reglamento comunitario recogió algo que se estaba haciendo de manera tradicional, ¿no? Con lo cual realmente no tiene ese sentido. ¿Qué es lo que pasó? Que él interpretó, el funcionario de la Junta de Andalucía, no sé si por alguien más, no sé, se le ocurrió a él solo, pues se le ocurrió ver que realmente él entendió que con menos de 9 grados no está considerado todavía vino, con lo cual realmente dábamos una primera materia que no era vino. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Vamos a pasar, luego para
hay que decirle a la gente que ahora cuando terminemos vamos a dejar 10 minutos más que hemos perdido al gracias. inicio, ¿eh? Entonces, cuando cuelgue volveremos a retomar la conversación. Otra de las cosas, ¿tú crees que en la reglamentación hoy se pueden hacer matices de, por ejemplo, Ramiro propone muchas veces que, y estoy totalmente de acuerdo con él, que aparte de los vinos dulces naturales, puede haber otra categoría de vinos naturalmente dulces? Porque con los Pedro Ximénez tenemos un problema que lo hemos visto siempre, es que son maravillosos cuando son pasas y luego necesitan muchos años para los pasos intermedios. El alcohol no está integrado y vemos vinos desequilibrados. Sí, bueno, yo creo, te he oído antes hablarlo con Paco, creo que el problema de los Pedro Ximénez es que la evolución es espectacular. No hay otro vino en el mundo que evolucione tantísimo. Bueno, de un fino amontillado también, ¿no? Pero el papel de cata de un Pedro Ximénez joven o el papel de cata de un Pedro Ximénez viejo, si alguien los lee separado, lo único que tienen en común es que son dulces, pero no saben nada, no tienen ningún tipo de parecido. Un Pedro Ximénez joven, ¿a qué sabe? A pasa. Sabe a pasa y sabe a poco más que pasa. Pero saber a pasa es muchísimo, ¿no? Saber a pasa es algo espectacular, algo fantástico. Un Pedro Ximénez viejo, ¿a qué sabe? A pasa no. Sabe a higo, sabe a torrefacto principalmente. Puede desarrollar un montón de... Es complejísimo, pero la pasa la ha perdido. Entonces, en ese camino, en ese tránsito, se pierden. Porque ni sabe a una cosa ni sabe a otra y se pierden. Hay quien le gusta también, ¿no? Pero es verdad que son vinos con menos complejidad. Luego, el vino dulce, por la integración del alcohol en un Pedro Ximénez, claro, por la propia densidad de los dos productos, del alcohol y de esto, es mucho más compleja que en cualquier otro vino. Entonces, no es fácil que se ensamble el alcohol. Tarda mucho más tiempo en ensamblar. Y esa parte de vinos naturalmente dulces, sin encabezamiento... que puedan tener menos de 15 grados y que se pueda hacer un vino con las variedades que hay y un vino de rendimientos más bajos, ¿no crees que también sería otro camino? Sí, claro. El otro día Pitu Roca dijo algo que es imprescindible y Rafael Córdoba y Fernando Jiménez lo asientan constantemente, que es que nuestra base es la Pedro Ximénez y nosotros debemos de seguir apostando por la Pedro Ximénez, pero claro, debemos de seguir apostando por la Pedro Ximénez en todo su vertiente. Elaborar un dulce natural partiendo de un mosto de uva soleado, eso es una obra de ingeniería importante, eso es difícil de conseguir, pero claro, nosotros lo hemos hecho y el producto final es interesantísimo, es precioso, es un vino mucho más ensamblado, mucho más amable en el paso por boca, con unos sabores totalmente diferentes, sabe a naranja, a piel de naranja, a cítricos, pero es totalmente diferente, a orejones, es otra forma. Y creo que sí, sin duda, yo apostaría por ese tipo de vinos también, sin tener que minusvalorar los vinos que hacemos de manera habitual. Sí. Pero sin duda, yo apostaría por ello. Yo estoy bebiendo el Solera. Muchas gracias. El tuyo, el Solera, que ahora nos explicarás, luego me dices que estás bebiendo tú. Y primero quería tus teorías esas que me parecen soberbias sobre qué armonías le pondrías tú al PX. ¿En qué momento lo tomarías tú, el PX, para darle una oportunidad en la restauración o en casa? Pues ese es el gran problema, el gran hándicap del Pedro Ximénez es ese. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El Pedro Ximénez es difícil ubicarlo. Lo hemos comentado, el cava está mal ubicado. El cava lo tomamos después de una comida copiosa y no es el sitio, no es el momento de tomarlo, pero la gente lo toma. Pero pues después de una comida copiosa, el cava al menos es fresco y burbujeante. No es su momento, pero bien. Pero claro, después de una comida copiosa, el Pedro Ximénez es lo último. Y estamos acostumbrados a tomarlo después de comidas muy, muy fuertes. Porque es lo último, porque has comido de todo, está lleno. Hay un porcentaje de población en el que me incluyo, que me gusta mucho el dulce y lo tomo siempre, en cualquier momento. Mi mujer, sin duda. Pero mi padre, por ejemplo, mi abuelo, creo que en toda su vida abrieron una botella de Pedro Ximénez. Es difícil dónde ponerlo. Como aperitivo,
sin duda, los ingleses lo toman, mi mujer lo toma, no es fácil, pero sin duda. Como maridando con quesos azules, increíble, es algo fantástico, fantástico. Yo en concreto descubrí hace mucho tiempo la forma de tomarlo, se me olvida, pero cuando lo rescato, pues lo suelo hacer de manera habitual, pero voy a hacer un ejercicio de tomarlo. Y lo tomé de la idea de la campaña de promoción que hizo Bristol Green de su cream, ¿no? De tomarlo con hielo y con naranja. Se va a cortar. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Ya estamos de nuevo, es que hay que grabar antes todo y hay que grabar lo anterior antes de que se marche, y esto es o sea, qué lujo es hablar con Manuel Luis. Es un sabio, bastante desconocido por la gente, pero un maestro con un conocimiento maravilloso. A ver qué. Hola de nuevo. Sí, perfecto. Hola, ya estamos de nuevo. Bueno, te estaba diciendo que yo lo tomo de sobremesa con hielo y con naranja. Y acabo de abrir una botella del joven. Sí, del cosecha. He abierto un formato que a mí me gusta mucho, pero no vendemos nada, que es el medio litro. La gente ya a burrico grande, me parece. Y a mí me gusta mucho, me parece muy chulo. Además, medio litro de Pedro Jiménez es mucho vino. Medio litro de tinto no, pero medio litro de Pedro Jiménez es mucho vino. Y lo estoy tomando y estoy encantado. Me parece que es una forma... Me parece que no tiene sentido que la sobremesa tomemos pacharán o tomemos el licor de hierba o orujo porque no sepamos qué tomar, y que no lo tomemos esto porque con hielo, porque cuando se va aguando, va de cine, va fantástico. El limón, la naranja le da un toque también muy agradable. Bien, y vamos, creo que me voy a cepillar la botella entera. Ahora quiero que nos hables un poco de tu proyecto personal, el de en Montalbán, ¿cómo elaboras los vinos allí? ¿Para nuestro envasado? Sí, los que haces, tanto el cosecha, el solera o este vino, el vino kosher que haces también. Sí. Porque bueno, es diferente tu sistema al de cualquier otro. Cada labrador lo hace de una forma. O sea, no hay una estrategia conjunta, sino que cada uno lo hace de una forma. Nosotros le damos mucha importancia a la presión de las verticales. Eso es muy caro. Tenemos 45 trabajadores que están haciendo, pero para nosotros es muy importante. Pero no solo le damos mucha importancia a la presión de las verticales, que tenemos, que me vuelvo a repetir, son 45 trabajadores en 3 turnos, sino que son profesionales que saben lo que hacen. O sea, no cualquiera se puede poner a hacer eso, sino que hay que saber hacer los cargos, que se llaman, ¿no? Con un tamaño medio importante. Elaboramos... Le ponemos el alcohol muy rápido, o sea, alcoholizamos muy rápido, intentamos homogeneizar muy pronto y desliamos muy pronto. Intentamos que las lías tengan pronto. ¿A cuánto alcoholizas? Nosotros tenemos que alcoholizar a menos de 8 o 9. Pero, por ejemplo, el que nos quedamos para nosotros lo alcoholizamos a 15 grados de inmediato. No tiene sentido. O sea, lo alcoholizamos de inmediato a 15 grados. Y luego lo trasegamos mucho. Eso es una cosa compleja de explicar, pero... Y además, incluso el trasegarlo hace que el alcohol que vas perdiendo es mayor del que Impuestos Especiales nos permite, pero bueno, lo hacemos así. Y incluso, claro, la elaboración de nuestra, hombre, porque creo realmente que sería diferente hacer. Nosotros hacemos vinos a encargo, o sea, hay bodegas que nos dicen cómo tenemos que hacerle su vino, o algunas nos proporcionan el alcohol, porque
claro, dentro del mundo del Pedro Jiménez hay mucho que se podría hacer. Creo que realmente nuestro vino, tal y como lo hacemos ahora mismo, es difícilmente mejorable y tal y como lo envasan la bodega es difícilmente mejorable. Lo que sí hay que mejorar es la comercialización, o sea, que el consumidor lo asome de otra forma. Pero yo muchas veces cuando me pongo a pensar, claro, estamos siempre dándole vuelta a ver cómo podemos hacerlo de manera diferente, dice, joder, si nuestro vino, nosotros elaboramos aceite de oliva. Ganar un premio en aceite de oliva es prácticamente imposible. En vino con un Pedro Jiménez es muy fácil. A ver, los premios que gana un Pedro Jiménez, si lo ganara un tinto, nosotros solo lo hemos presentado una vez y nos dieron el gran zarcillo de oro. Y si eso lo consigue un tinto, pues vende 2.000 cajas. Yo recuerdo cuando le dieron el gran Bakú de oro a Aragón, bodega Aragón, que desgraciadamente le dieron el gran Bakú de oro y lo llamé y luego digo, oye, ¿y lo habéis notado? Dice, hemos vendido una botella. Si esos gran Bakú de oro lo hubiera tenido un tinto, lo hubiera sido... Los premios los conseguimos, es fácil. Pero bueno, con lo que me estabas comentando, ahora en los últimos momentos hay dos tipos de compradores, ¿no? Como en todo en la vida. Hay el que busca la calidad y el que busca el precio. El que busca el precio es vino dulce, para adelante. Hay mucho. Pero el que busca la calidad busca otra cosa. En los últimos años, por ejemplo, hay quien le gusta mucho el raspón y quien le gusta poco el raspón. O sea, el raspón es lo que da de la escobilla, de la uva, ¿no? De la pasa. Y en lo último, en Jerez siempre eran muy aficionados al raspón. Últimamente veo que están eligiendo los que tienen menos raspón. Bien, nosotros eliminamos algo de raspón, lo haremos a partir de ahora, intentaremos eliminar algo de raspón. Y luego hay una cosa que dijo Paco antes que sí podíamos pensarla, que para determinados mercados, y ahí me meto en lo que no debo, porque realmente como envasador pues somos demasiado poco, no tenemos mucho, pero es posible que nuestros vinos no sea mala idea bajarla un poco de dulzor. No de calidad, sino de dulzor. Es posible que en determinados mercados le venga bien tener un poquito menos de dulce. El Consejo Regulador permite desde 270, ¿no? Gramos. Claro, sí, pero bueno, el que tome un vino de 270, que sepa lo que está tomando. Claro, esa es otra cosa. Pero el de Paco, los de Toro Albalá deben estar en 300 o 300 y... Claro. Pero el tuyo, a pesar de los gramos de azúcar que tiene una finura... grande. Bueno, hacemos un poco de trampa. O sea, elegimos el día bueno. O sea, elegimos el día óptimo. Para quedarnos con ellos, pues elegimos el día óptimo. Hay días fantásticos. Este año, por ejemplo, la pasera última del año pasado ha habido la mitad de pasera a principio fue la mejor que recuerdo. Una cosa con una fruta espectacular que inundaba todo, y la segunda parte de la vendimia fue regular, fue normal, fue una cosa normal. Claro, nosotros nos quedamos con el que está un poquito más mejor. Claro, nos quedamos con muy poco. ¿Y el Solera que he probado, ese cuántos años tiene? El Solera tiene 35 años de vejez, sí. Se nota... Sí, es un vino... Sí, está integrado, tiene... Claro, el Solera tiene una complejidad enorme. Realmente no tiene más años, porque como lo vendemos poco y lo usamos poco, estamos ampliando un poquito las soleras, pero ese vino puede ser especialmente viejo. ¿Y el kosher? ¿Cómo te dio a hacer un vino kosher? Sí, bueno, nosotros elaboramos un vino kosher para envinar, o sea, no elaboramos un vino, o sea, realmente nosotros elaboramos un vino kosher porque unas destilerías querían tener un whisky kosher. Entonces, pues por eso lo elaboramos. El primer año, pues hicieron 8 botas, el segundo 95 y para el año próximo pues creo que vamos a 300 o por ahí. Entonces, claro, los kosher lo hacen los rabinos, ellos son los que vienen y lo elaboran todo el vino. Sí. Oh, madre mía. Sí. Pues ahora fíjate qué dificultades con el coronavirus. Sí. Sin poder estar todo. Pues quería agradecerte la lección magistral que nos has dado. Qué placer tan grande escucharte. Y recomienda, lo único que falla en Bodegas del Pino es la comercialización y el sacar fuera. Tienen un aceite soberbio, un vinagre soberbio, un arrope fantástico también, sí. más todo la colección de vinos dulces.
que Sí. es espectacular. También hacen vino Sí. fino, amontillado, de todo. Pues muchísimas gracias, Manuel Luis. Muchas gracias a ti. Gracias de corazón. Gracias, estupendo. Pues Hasta luego, buenas tardes. hasta luego y hasta el domingo a todos. Hasta luego. Hasta luego.